Para entender el siguiente video, es necesario retomar las palabras expuestas al principio del mismo. Una secta es, por ende, una comuna donde las creencias prácticas, costumbres y tradiciones están regidas por los preceptos de las mismas, ya sean reglas o palabras de un ser que se autoclama como la adivinación del culto. Hablamos entonces de una alienación de los miembros de la secta para la exacerbación del culto, prácticas e ideología, como también de beneficios económicos, situaciones ilegales, como es el caso de la Escuela de Yoga de Buenos Aires, la cual ha sido acusada de tráfico de medicamentos, lavado de dinero, abuso sexual, entre muchos otros crímenes. En todo caso, podemos definir secta como un conjunto de personas bajo el adoctrinamiento de promesas y posverdades. Ahora bien, definido lo anterior, empezamos con el video que nos concierne hoy, la cienciología. Definiéndola, explicando su creencia y posteriormente su jerarquización y organización, para así adentrarnos bajo la crítica y el análisis, la peligrosidad de dicha secta. La cienciología empieza como idea en la mente de L. Ron Hubbard, con su pensamiento y supuesto conocimiento de la naturaleza humana, como del mundo. Una creencia, ideología, que llama Dianética, que plasmó en su libro Dianética, la ciencia moderna de la salud mental. En 1954, bajo los problemas de derechos de autor, Hubbard se ve forzado a cambiarle el nombre, adoptándola como cienciología. Un año después de ello, recupera los derechos del mismo, creando consigo la Iglesia de la Cienciología. Antes de abordar lo dicho, es prudente ver el significado etimológico de la cienciología y ver su objetivo y perspectiva dentro de la dianética. Partamos de las palabras, cien, del griego scio, que significa saber, y logía, del griego logos, que significa conocimiento. Por ende, nos queda como saber el saber, o también la ciencia del conocimiento. Por ende, la Iglesia de la Cienciología predica bajo los preceptos de la naturaleza del conocimiento y del saber, buscando el origen del conocimiento en la sabiduría de su líder Ron Hubbard, un iluminado de su creencia. Claro, todo esto no suena tan mal a primera vista, pero espera, adentrémonos poco a poco. ¿Qué predican en sí? Hubbard declara que los seres humanos somos en realidad seres espirituales e inmortales. Hubbard, entre comillas, descubre ciertas facetas espirituales del ser humano, los cuales hemos perdido el conocimiento de nuestra propia naturaleza. La Iglesia describe sus acciones como una mejora y amplificación de la factibilidad y su uso en estos principios. Todo ello recae en una práctica, algo equiparable al rezo y la confesión para la Iglesia Católica, pero ellos la llaman como un método de rehabilitación espiritual, o como ellos le dicen cotidianamente, las auditorías. Esta palabra es muy importante, ya que es un pilar fundamental de la cienciología. Pero antes, y para explicarlo en su profundidad, es necesario describir sus creencias y sus prácticas. Todo se remonta a un personaje, Zeno, el cual es el director de la Confederación Galáctica. Hace 75 millones de años, Zeno trajo a miles de millones de personas a la Tierra por medio de naves espaciales parecidas a aviones DC-8. Al momento de llegar a la Tierra, desembarcó alrededor de volcanes y los explotó con bombas de hidrógeno para que no quedaran rastros de él. Después de ellos, los espíritus se juntaron en grupos y se pegaron a los cuerpos de los vivos. Esto lo llaman el Incidente 2. Esto dejó en aquellas personas memorias traumáticas, los cuales se les llama
muro de fuego. He de decir que todo lo anterior expuesto fue revelado por Hubbard a los integrantes del nivel Odd 3 en 1967. Es decir, las doctrinas son expuestas por ministros o expertos de la cienciología de la Iglesia a unos cuantos integrantes de la misma. Es decir, miembros de un curso donde se exponen conocimiento y prácticas especiales para beneficiar el espíritu del integrante. En 1988, el costo de aprender los secretos del nivel Odd 3 era de $6,500 americanos. Para inicios de los 2000, el coste de los 3 niveles juntos, incluido otros cursos necesarios, y según exintegrantes de la cienciología, rebasaba la barrera de los $100,000. Si pagabas por ellos, te aseguraban cambios positivos a tu espíritu. Pero si no experimentabas lo prometido, tendrías que volver a pagar el Odd 3. Ya aquí es visible la gran estafa y lo peligroso que es la cienciología. Una vez enganchado y convencido, el despilfarro de dinero era masivo. Ahora bien, existen básicamente 3 principios en los cuales se basa la cienciología. El primer principio: cada persona es un ser espiritual inmortal. Por ende, todos los seres humanos son buenos, pero algunos están enfermos. Por eso es necesario que todos reciban dicha educación para ser felices y llegar a la salvación eterna. Aquellos espíritus se llaman Tetan. Pero, ¿cómo se educa? Por medio de los cursos, que tienen un costo. Segundo principio: existen 3 componentes básicos interrelacionados, los cuales son el verdadero funcionamiento del estado de vivir exitoso. Esos componentes son afinidad, realidad o acuerdo y comunicación. Esos 3 dan como resultado el entendimiento. Hubbard lo llamó el triángulo ARC. Utilizan el ARC para mejorar las vidas de sus integrantes. Creen que al elevar uno de los 3 aspectos, los otros 2 subirán solos, ya que están interconectados. ¿Cómo podemos subir los atributos que mencionamos? Por las auditorías. Tercer principio: es normal escuchar los 3 tipos de mente que tenemos: el consciente, inconsciente y subconsciente, cosa que los estudios en psicología han atribuido. Para Hubbard y la cienciología, esto era erróneo. Para ellos, solo existen 2 tipos de mente: la analítica y la reactiva. La analítica es calculadora, racional y positiva, y la reactiva funciona bajo la base del estímulo y la respuesta. Esta última es la raíz de la angustia individual, es el origen de las aberraciones de la humanidad y es el motivo de la incapacidad para crear sociedades duraderas, prósperas y saludables. ¿Cómo cambiar ello? Para cambiar de mente es necesario las auditorías. Es decir, para poder hacer y prosperar como humanos, salvar nuestras vidas, ser exitosos espiritualmente, ser felices, es necesario pagar el curso o asistir a las auditorías. Ahora sí, es prudente preguntar: ¿qué son las auditorías? La auditoría es el método central de la cienciología, el cual consiste en ayudar a comprenderse a uno mismo y a desentrañar la parte reactiva de su mente. Se logra gracias a la comunicación personalizada con el auditor, que son ministros de la Iglesia de la Cienciología. Ellos te ayudan a reducir cargas emocionales, incidentes traumáticos específicos, sus propias transgresiones éticas o que prohíbe la cienciología, como también las malas decisiones del pasado. Todo ello dictaminado por la misma Iglesia de la Cienciología. Es decir, si ellos dictaminaron que te hacía falta una auditoría, tenías que tomarla. ¿Y en qué consiste? Las prácticas reviven hechos o experiencias traumáticas o momentos olvidados que el ministro te dice. Es decir, puede ser inventado por él mismo, de su pasado. El objetivo es librarse de una carga negativa o efectos limitadores. Todo ello para poder mejorar su vida presente y futura. Sin embargo, todo esto de la auditoría tiene un costo, como del ministro
las prácticas y los instrumentos que se ocupan. Es un costo muy alto. Entonces, para saber hay que pagar. Para salvarse hay que pagar. Y la manera que se genera es que te obligan a tomar dichas auditorías. Es como si el padre te obligara a confesarte y para ello tendrías que pagar. Es así de ilógico. Para el 2001 se estimó a 55,000 miembros solo en Estados Unidos y a nivel mundial se estima entre 100,000 a 200,000 miembros. Pero esto es una cifra que los mismos miembros de la cienciología han dicho y se estima que estas cifras estén manipuladas solo para impresionar. La secta está organizada de la siguiente manera. En la cienciología hay grupos dentro de ella que tienen una distinta jerarquía y distinto quehacer dentro de la secta. Las personas con mayor rango se hacen llamar la Organización del Mar. Se dice que dichos miembros trabajan por un salario mínimo, cosa que es falsa, viendo todo el dinero que se maneja dentro de la secta. Y dichas personas firman un contrato de trabajo de 1,000 millones de años, atándose toda su vida, sin mostrar salida. Las personas de la Organización del Mar tienen que seguir reglas muy específicas, como por ejemplo, solo se pueden casar entre ellos. Exmiembros de la Organización del Mar afirman que si alguna mujer se embarazaba, tenía que ir a esferas inferiores de la iglesia para hacer trabajo hasta que el niño nazca y cumpla 6 años. Por esa razón, muchas de las mujeres practicaban abortos clandestinos, es decir, fuera de los conocimientos médicos, en la misma organización para así evitar y seguir con su poder. Pero sin embargo, si nace el niño y esperan a los 6 años, los hijos serán colocados en la organización cadete, donde se encuentran todos los hijos mayores de 6 años de los miembros de la Organización del Mar. Una vez colocado el niño ahí, los padres volvían a su puesto original. Otro de los grupos más importantes son las fuerzas del proyecto de rehabilitación, una fuerza que funge como el sistema de justicia para los miembros de la cienciología. Cuando un miembro de la Organización del Mar o cualquier otro miembro se ha encontrado culpable de algo, son asignados a esta. Consiste en 5 horas diarias de auditoría, claro que la tienes que pagar, 8 horas de trabajo, a menudo es trabajo físico, y 7 horas de sueño, y así repitiendo la condena según la gravedad de sus actos, como por ejemplo, encuentros físicos extramaritales, homosexualidad, etc. La siguiente es la Oficina de Asuntos Especiales, o también llamada OSA, el cual es el departamento de la Iglesia calificada como una agencia no estatal. Tori Chrisman, un ex voluntario de la OSA, Oficina de Asuntos Especiales, el cual declaró que la organización contrató investigadores privados, fabricó cargos criminales y hostigó a sus objetivos, es decir, personas en contra de la cienciología o necesarios para generar sobornos, etc. Hasta ahora, con todo lo dicho, está claro que el objetivo de la cienciología no son todas las personas, sino personas de poder, con dinero y o personas famosas. Por esa razón, Ron Hubbard creó el Centro de Celebridades. El propósito del Centro de Celebridades es avanzar en la expansión y la popularización de la cienciología de las artes. Ron Hubbard. En 1955, Hubbard creó una lista de 63 celebridades para convertirlas a la cienciología. Una vez convertidas, son designadas para el ministro con celebridades de la cienciología. Algunos famosos miembros de la cienciología son Tom Cruise y John Travolta. I think it's a privilege to call yourself a Scientologist, and it's something that you have to earn. And because a Scientologist does, he or she has the ability to create new and better realities and improve conditions. Being a Scientologist, you look at someone and you know absolutely that you can help them. So for me, it really is KSW, and it's just like, it's something that I don't mince words with that, with anything.
LRH does, but that policy to me has really gone, boy. There's a time I went through and I said, you know what? When I read it, I just went, this is it. This is exactly it. Being a Scientologist, when you drive past an accident, it's not like anyone else. As you drive past, you know you have to do something about it because you know you're the only one that can really help. But that's what drives me, is that I know that we have an opportunity and to really help for the first time, effectively change people's lives, and I am dedicated to that. I'm absolutely, uncompromisingly dedicated. Otro de los grupos es la Iglesia de la Tecnología Espiritual. Esta posee los derechos de autor de Hubbard, por ende, es la encargada de estudiar los escritos de su creador y generar nuevas interpretaciones de la misma. Otra cosa que se sabe que hacen es pasar los escritos de Hubbard a placas de acero para su perdurabilidad. También se ha dicho que es la organización más misteriosa de toda la cienciología. Pero bueno, organizaciones de la cienciología más pequeñas en la jerarquía son Narconon. Es la organización de la cienciología que promueve las teorías de Ron Hubbard contra el abuso de sustancias y las adicciones. Este es el primer contacto de muchos de los famosos que se han convertido en la cienciología. Crimión es una rama del Narconon. Introduce a la cienciología a las personas que han cometido algún crimen. Y bajo lo que hemos visto, todos son buenos. Si los criminales se quisieran salvar, es necesario pagar y volver a la cienciología. Escolástica aplicada. Enseñan la teoría a estudiantes de primaria y secundaria, es decir, K12. Las empresas del Instituto Mundial de la Cienciología aplican prácticas cienciológicas a los negocios. La Fundación del Camino a la Felicidad promueve el código moral escrito de Hubbard para la traducción en más de 40 idiomas. Dicho esto, empezamos con la crítica. Es normal que la gente necesite creer en algo, y están en su derecho de creer en lo que quieran y lo hagan sentir bien. La decisión de alienación y cohesión radica en la persona. Sin embargo, tomando en cuenta los actos expuestos de cohesión y posteriormente estafa, está claro que esta secta es una forma de estafar a la gente, lucrando con la fe del pueblo. ¿No le recuerda a ciertas religiones? Pero la cienciología lo hace de una forma descarada y muy directa, haciéndola muy peligrosa. La utilización de palabras y promesas como salvación eterna, vivir exitosamente, ser felices, no son palabras puestas al azar. Son un mecanismo mercadológico de prometer cosas de extrema preocupación para algunas personas, atrapándolas con la mentira y lucrando al final con ello. Pongamos el ejemplo de un famoso adicto a ciertas drogas. La salvación de su persona es convertirse a la cienciología, dándole una oportunidad y drenando todo su dinero por un lado. No digo que esté mal, al fin y al cabo, cada persona es libre de hacer con su dinero, con su creencia, lo que necesite o quiera. Este video es solo la exposición de los hechos, crítica a la organización como su modelo de negocios, sistema de creencias y comunicación. Palabras de influencia y manipulación para convencer a las personas, prometiéndoles respuestas y acomodos a cambio de dinero. La estrategia de las personas famosas se puede interpretar como una forma de popularizar la cienciología y convertir a las personas normales de forma indirecta, que se genere de manera normal y no introducidos en las esferas de la cienciología, creando una imaginería de la secta y la participación activa, es decir, propaganda, por medio de los miembros famosos de la cienciología. Y bueno, eso ha sido el video. Espero que les haya gustado. Si así, por favor, dejar un like, suscribirse al canal si no lo están y compartan en todas sus redes sociales. Eso me ayudaría mucho. También me pueden seguir en mis redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Estamos subiendo contenido a TikTok.
contenido todas las semanas. Por favor, sígueme por allá. Les habla su amigo Mundus Nox. Hasta pronto.